Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de la percepción en animales y la función de relación. La función de relación en los seres vivos es el conjunto de respuestas que se dan frente a un estímulo interno. Ese conjunto de respuestas pueden ser motoras si están coordinadas por el sistema nervioso o pueden ser secretoras si están coordinadas por el sistema endocrino. Este conjunto de respuestas modulan el comportamiento de los seres vivos, que puede ser innato o instintivo, adquirido o aprendido. Cuando hablamos de un comportamiento innato o instintivo, estamos hablando de un comportamiento que se debe a factores hereditarios y que no requiere ningún aprendizaje. Por ejemplo, las aves, cuando entran en su fase de reproducción sexual madura, van a encontrar que deben construir un nido antes de intentar aparearse. El ave macho construye el nido sin tener ningún tipo de enseñanza por parte de otro de cómo hacer el nido. Es algo que se debe a su factor hereditario. Mientras que los comportamientos adquiridos o aprendidos pues requieren de aprendizaje, están condicionados por el ambiente y se pueden modificar. Usualmente están relacionados con la inteligencia. Un ejemplo es el comportamiento de acicalamiento entre los primates, por el cual la madre enseña a su cría este comportamiento de acicalamiento, él lo aprende y lo utiliza con otros miembros de la manada, lo que le permite mejorar su recibimiento social dentro del grupo. Entonces decimos que la función de relación nos va a permitir la detección de estímulos, ya sean internos o externos, y poder darles una respuesta. Estos estímulos usualmente se clasifican como estímulos físicos, químicos o bióticos. Los físicos, que están relacionados con la capacidad de percibir la luz, el cambio de temperatura, los sonidos o la presión. Los químicos, que están hablando de la presencia o ausencia de sustancias químicas, como sucede con las feromonas. O los bióticos, cuando hablamos de la presencia de otros seres vivos, como por ejemplo cuando estamos alerta porque hay un posible predador o cuando estamos buscando depredar una presa. Si entendemos entonces que el estímulo es el cambio que hay en lo físico o químico del medio externo y que puede generar una respuesta en el organismo, tenemos que hablar también de quién es o qué es capaz de percibir este estímulo. A eso lo llamamos los receptores. Los receptores pueden ser órganos o células especializadas en percibir estímulos y enviarlos a un centro nervioso en forma de impulso. Nuestros receptores por excelencia son los órganos de los sentidos, como el oído, el tacto, el gusto, la vista o el olfato. Ellos pueden mandar estas señales al sistema nervioso a través de las neuronas. Los receptores pueden variar de acuerdo al tipo de estímulo que reciban. Se pueden clasificar como mecanorreceptores cuando reaccionan frente a cambios de presión, como termorreceptores si reaccionan a cambios de temperatura, quimiorreceptores si detectan sustancias químicas en el ambiente, fotorreceptores si son sensibles a la luz, o nociceptores si son sensibles a presiones internas o por ejemplo al dolor. Vamos a dar unos ejemplos de receptores en los animales. Por ejemplo, hablemos de los ojos compuestos en los insectos. Los ojos compuestos de los insectos son supremamente importantes porque les permiten a los insectos verificar el cambio de coloración o las diferentes coloraciones de las flores, por ejemplo. Los insectos usualmente se alimentan del néctar y son capaces de percibir en la coloración la cantidad de néctar que puede tener una determinada flor. Otros receptores importantes son, por ejemplo, la línea lateral en los peces. Los peces, y particularmente los peces de agua dulce, se encuentran en ambientes en los cuales los ríos pueden tener una coloración turbia o lechosa por la cantidad de sedimentos que hay en el agua. Por esa razón, depender de la vista no es lo más práctico para ellos. La línea lateral está asociada con el aparato de Weber, que les permite a los peces percibir la variación de las corrientes en el agua y por tanto saber si el agua está chocando contra un obstáculo, puede ser una roca, o si se acerca un depredador, o si están cerca una presa, gracias a esta línea lateral. En cuanto a los receptores químicos, decimos que estas sustancias en el ambiente, en el caso de los vertebrados, son detectadas por el olfato y por el gusto. Estas células olfativas o gustativas
nos permiten detectar esos cambios que son indispensables para la supervivencia. Por ejemplo, nosotros por el olfato podemos detectar que una comida está en estado de descomposición y tratamos de no alimentarnos de ella porque sabemos que nos podemos envenenar. Lo mismo pasa con el gusto. Cuando las cosas nos saben mal o amargo, tratamos de no alimentarnos de ellas porque sabemos que puede ser algo no comestible. En el caso de los insectos, estos cambios químicos siempre son captados por las antenas. Las antenas son las que permiten detectar a los insectos estos cambios químicos en forma de feromonas. Otro tipo de receptores que vale la pena tener en cuenta son los receptores térmicos. Es el caso, por ejemplo, de las fosetas en las serpientes que están unidas al órgano de Jacobson. Este órgano de Jacobson les permite a las serpientes detectar el calor de su presa, es decir, cuando ellos detectan un cambio térmico cercano, saben que hay una posible presa y pueden atacarla. También está el caso de los socarros, donde el caparazón permite que estos animales, por la variación de temperatura, puedan detectar que se aproxima una oleada de calor o que hay una reducción en la temperatura. También les sirve mucho cuando ellos están metiéndose en las cuevas, ¿cierto?, para detectar cualquier tipo de variación y obstáculos dentro de las cuevas. También en el caso de los receptores luminosos estamos hablando que no todos los animales poseen ojos como tal, así que algunos tienen manchas oculares o ocelos que les permiten distinguir la variación de luminosidad y saber, por ejemplo, si se encuentran de día, de noche o están en un lugar profundo o en un lugar cercano a la luz. Entonces tenemos que entender que existen unos elementos en la función de relación. Los elementos son 4: el estímulo, los receptores, los coordinadores y los efectores. Los estímulos pueden ser físicos, químicos, bióticos, internos o externos. Los receptores usualmente son los órganos de los sentidos, pero no todos los animales cuentan con órganos de los sentidos, así que pueden haber otro tipo de receptores. Los coordinadores usualmente estamos hablando del sistema nervioso y del sistema endocrino u hormonal. No todos los animales tienen sistema nervioso y sistema endocrino, algunos tienen uno o el otro o algunos tienen los dos. Y los efectores, que pueden ser musculares, si la respuesta es motora, regulada por el sistema nervioso, o glandular, si la respuesta es del sistema endocrino o regulada por hormonas. Tenemos aquí un ejemplo, tenemos aquí una rana. ¿Cuál es el estímulo del ambiente? La presencia de alimento. ¿Con qué estoy captando? Con órgano de los sentidos. En la vista estoy captando la presencia de ese animal, es decir, el receptor va a ser la vista. El coordinador va a ser el sistema nervioso. ¿Por qué el sistema nervioso? Porque va a dar una respuesta motora inmediata, que es la de sacar la lengua para poder atrapar la presa. Una vez que se ha atrapado la presa, no solo tenemos efectores musculares, sino también tenemos efectores glandulares, porque vamos a iniciar con el proceso de digestión. Entonces tenemos claro que en animales usualmente esta coordinación se va a dar ya sea por el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, o por las glándulas endocrinas que están reguladas por el sistema endocrino: hipotálamo, hipófisis, glándulas suprarrenales, glándulas sexuales, etc. Mientras que en plantas no tenemos esta claridad. En plantas, recuerde que la respuesta al ambiente siempre se va a dar por producción de sustancias químicas. Si tienen dudas y quieren recordar esto, recuerden que entre los videos tenemos el video de tropismo, sináceas en plantas, que les explica este proceso. Digamos que entonces la comunicación entre receptores y efectores se da de la siguiente manera. Primero vamos a ver que hay cambios en el medio, que estos cambios en el medio son captadas por los receptores, que estos receptores pueden ser los órganos sensoriales, que una vez que captamos ese estímulo vamos a elaborar una respuesta. Esa elaboración de respuesta puede darse por el sistema nervioso o por el sistema endocrino, que van a transmitir las órdenes, y estas órdenes van a generar una adaptación a los cambios para generar estabilidad, que se conoce con el nombre de respuesta, que puede darse por los músculos si la genera directamente el sistema nervioso, o por las glándulas si la genera el sistema endocrino. ¿Estamos claros ahí?
el sistema nervioso o el sistema endocrino van a recibir la información de los receptores y elaborar respuestas que van a enviar hacia los efectores. Tenemos aquí un ejemplo. Vemos aquí el gato, ¿cierto? Vemos que el estímulo es la presencia de un ave, que el receptor va a ser la vista y que la respuesta va a ser inmediata. El gato de inmediato va a tratar de atrapar la presa. ¿Por qué? Porque esta es una respuesta instintiva. También tenemos otro tipo de estímulo, por ejemplo el estímulo de la luz. En el caso de felinos, los felinos son supremamente sensibles a este tipo de respuesta y una vez que expongamos el gato a la luz, el ojo va a actuar como un receptor, va a mandar la señal al centro nervioso y se van a producir dos tipos de respuesta, una respuesta de tipo motora y una respuesta de tipo glandular. La respuesta de tipo motora va a ser cerrar de inmediato el ojo, es decir, que el músculo del ojo cierre el ojo para evitar deslumbrarse, y la respuesta de tipo glandular va a ser segregar lágrimas para lubricar el ojo. La muscular va a ser inmediata y la glandular va a tomar un poco más de tiempo. Esto es todo por el día de hoy, espero que haya quedado claro el tema. Nos vemos en una próxima.